«Hay que apagar eso ahora», dijo el niño, sin levantar la voz, mirando los cables en el suelo. «Apártate», respondió uno de los adultos entre risas. Algunos se rieron. Nadie imaginaba que ese aviso, dicho en voz baja e ignorado en público, era lo único que estaba evitando un desastre frente a todos. Se rieron, no fue una carcajada. Fue esa risa corta que se escapa cuando alguien cree que tiene razón. «No toques nada». La orden cayó mientras una mano señalaba fuera del cuadro. Otra empujó apenas el hombro, lo justo para mover el cuerpo sin dejar marca. Alguien imitó la frase en voz baja, otro sonrió hacia la cámara. Nadie pidió explicación, nadie cuestionó el gesto. El taller improvisado ya estaba encendido. Cables a la vista, un generador vibrando, una caja abierta sobre madera húmeda. Los celulares grababan. El micrófono marcaba el inicio en minutos, 12 en punto, sin retrasos. El cuerpo quedó apartado, fuera del encuadre. La risa se apagó como si el asunto estuviera resuelto. El generador siguió vibrando. Un cable permaneció doblado contra el metal. La cinta aislante mostraba un borde gastado que nadie miró. Las cámaras seguían grabando. El reloj seguía corriendo. Y mientras el evento se preparaba para empezar, algo que ya estaba ahí, visible, ignorado, avanzaba hacia una falla que no iba a poder ocultarse. No era una posibilidad, era una secuencia. El borde de la lona marcaba una línea precisa. No era alta ni firme, pero separaba con claridad dos espacios distintos. De un lado estaban las mesas, las voces seguras, las manos que daban órdenes. Del otro, un espacio reducido donde nadie se detenía demasiado. Ahí quedó, no porque alguien lo hubiera empujado con brusquedad, sino porque bastó un gesto, un movimiento breve del brazo, una indicación hecha sin palabras. La risa corta que vino después cerró la escena como si no hubiera nada más que discutir. El cuerpo entendió antes que la mente. Ese no era su lugar. Desde ese margen, el taller improvisado se veía diferente. El generador vibraba con un pulso irregular, apenas perceptible para quien no estuviera atento. No era un ruido fuerte, sino una insistencia incómoda, como una respiración que no termina de acomodarse. La madera húmeda debajo del tablero tenía una mancha reciente más oscura que el resto. El cable doblado seguía empujando contra el metal del soporte, tenso, forzado, fuera de su posición natural. Nadie miraba ahí. Las miradas estaban arriba, en las luces, en las cámaras, en las caras. Las personas importantes no suelen mirar hacia el suelo. El presentador probaba el micrófono, ajustando el volumen. Repetía frases cortas, seguras, ensayadas. Decía comunidad con naturalidad, como si fuera una palabra que resolvía todo por sí sola. Los adultos alrededor del tablero intercambiaban comentarios rápidos, risas breves, códigos compartidos. Se movían con la confianza de quienes están acostumbrados a ser escuchados. Cada vez que alguien reía, al niño le nacía el impulso de dar un paso adelante. No era valentía, era una sensación física difícil de ignorar. Había aprendido a reconocer señales antes de que se volvieran evidentes, no por estudio ni por talento especial, sino por repetición. Las cosas rara vez fallaban de golpe. Antes avisaban, un sonido distinto, una vibración que no coincidía, un ángulo que no debería existir. Había pasado demasiado tiempo observando objetos averiados antes de que alguien aceptara que estaban a punto de romperse. Miró el reloj del gimnasio colgado en la pared exterior. 11:57, la fila seguía creciendo. Alguien se quejó del calor. Otra persona levantó su aparato para mostrarlo a la cámara. El micrófono volvió a sonar, más fuerte. «En 3 minutos arrancamos», anunció el presentador. «Todo listo». No todo estaba listo. El niño notó cómo el cable vibraba con más fuerza cuando conectaron otro aparato.
El generador respondió con un sonido áspero, breve, casi como una tos mecánica. Un par de personas giraron la cabeza, pero no hacia el punto correcto. Miraron el generador en general, no el detalle. «Eso es normal», dijo uno de los hombres, sin mirar. «Siempre suena así». La frase no buscaba conversación, funcionaba como cierre, como una tapa que se coloca para no seguir hablando del asunto. El niño tragó saliva, no por miedo, sino porque sabía que si hablaba ahora, confirmaría lo que ya habían decidido, que era alguien fuera de lugar, interrumpiendo algo que no le correspondía. Recordó otra mesa, otra ocasión, no un recuerdo largo, solo una imagen rápida. Una vez había tocado algo sin permiso y lo habían apartado de forma más directa, con palabras menos cuidadas. Desde entonces había aprendido a observar primero, a hablar solo cuando el silencio se volvía peligroso. El presentador levantó la mano y pidió aplausos de prueba. Algunos respondieron. Las cámaras se acercaron un poco más. 2 minutos. El niño dio un paso corto hacia la mesa lateral, donde había una caja con fusibles viejos. No la tocó, solo la miró. Reconocía uno de esos fusibles. No correspondía al voltaje que estaban usando. El color no coincidía. El problema no era identificarlo. El problema era quién podía decirlo sin ser apartado otra vez. Un voluntario pasó cerca y le bloqueó la vista sin notarlo. «Cuidado», dijo, sin dureza, pero con un tono que no admitía discusión. «No cruces por ahí». El niño retrocedió. Desde afuera, la escena parecía ordenada. Desde adentro, el sistema ya estaba bajo tensión. 11:59. El cable rozó el metal. No hubo chispas. Fue un roce seco, casi inaudible. El niño lo percibió porque estaba escuchando. No buscaba confirmación. La secuencia ya estaba clara. Miró alrededor, buscando a alguien que mirara lo mismo. No encontró ojos atentos, encontró sonrisas, cámaras levantadas, confianza acumulada. «¡Uno!», dijo el presentador, bajando la voz. «¿Vamos?». El niño levantó la mano apenas, no para llamar la atención, sino como quien prueba si todavía puede intervenir. Nadie reaccionó, o nadie quiso hacerlo. Detrás de él, alguien dejó escapar una risa breve. «Mejor quédate ahí», murmuró. «No vaya a ser». La frase quedó incompleta. No hacía falta terminarla. El niño bajó la mano. No insistió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió algo con claridad. No se trataba de saber o no saber. Se trataba de que su voz no tenía peso en ese espacio. 11:59 y 50 segundos. El generador vibró otra vez, más prolongado. El cable siguió en el mismo lugar. Y desde el borde, el niño dejó de pensar si debía hablar y empezó a pensar en lo que ocurriría cuando ya no fuera posible decir que nadie lo había visto venir. El sonido llegó antes que la imagen. No fue un estallido, fue un chasquido seco, breve, como cuando algo se conecta mal y nadie quiere admitirlo. El generador respondió con una vibración distinta, no más fuerte, más larga. Una de las luces bajo la lona parpadeó una sola vez, apenas un pestañeo. Suficiente para que alguien del público frunciera el ceño sin saber por qué. El presentador siguió hablando. Bajó el ritmo un instante, perdió una sílaba y volvió al tono de siempre. Y como pueden ver, el cable doblado se tensó un poco más. La madera húmeda absorbió la vibración sin hacer ruido. El borde de la cinta aislante, gastado, se levantó apenas. Nadie miró ahí. Las miradas seguían arriba, donde estaba la promesa. El niño no se movió. Sabía que ese tipo de aviso no venía solo. Cuando algo empieza así, no se detiene por voluntad, se detiene por intervención, y nadie quería intervenir. Uno de los hombres alrededor del tablero frunció el ceño. Miró el generador.
luego al público. Sonrió rápido, como si el gesto pudiera tapar el sonido. «Tranquilos», dijo. «Es la carga inicial». La frase cayó con naturalidad. No buscaba convencer, buscaba cerrar. Alguien en la fila asintió sin saber por qué. Otro levantó el celular un poco más alto. Las cámaras no se apagaron, se acercaron. El tiempo se comprimió en el cuerpo del niño. La respiración se acortó, no por pánico, sino por cálculo. Había aprendido que dudar cuesta más cuando el margen es mínimo. 11:59 y 55. Un ventilador viejo, conectado para la demostración, hizo un ruido extraño al girar. No se detuvo. El giro no fue limpio. El eje vibró y el sonido se volvió irregular, como si arrastrara algo invisible. El niño dio un paso adelante sin pensarlo. Solo uno. No habló todavía. El voluntario más cercano lo vio por el rabillo del ojo. Dijo, alargando la vocal. «Te dije que no terminó». Otra luz parpadeó, esta vez 2 veces seguidas. El murmullo cruzó la fila. No era alarma, era curiosidad incómoda. El presentador miró al tablero por primera vez. No para analizar, sino para comprobar que todo siguiera funcionando. Ajustó el micrófono con la mano libre. «Nada grave», dijo. «Cosas de la demostración en vivo». El niño apretó los dedos contra el costado del pantalón. La presión lo ayudó a mantenerse quieto. La secuencia estaba clara. No era solo el cable, era la suma. Carga extra, humedad, un fusible que no correspondía y la prisa, siempre la prisa. 11:59 y 58. El generador emitió un sonido más largo, grave. Ya no era tos, era resistencia. Uno de los hombres se inclinó un poco hacia adelante, ahora sí incómodo. Apoyó la mano abierta en la carcasa y la retiró rápido. «Está caliente», dijo, como si bastara con decirlo. «Es normal», respondió otro, casi sin mirarlo. «Estos equipos se calientan. Normal, hasta que deja de serlo». El cable rozó el metal otra vez. Esta vez hubo un destello mínimo, tan breve que podía negarse, tan pequeño que no pedía atención, pero la exigía. El niño lo vio. No fue miedo lo que apareció primero, fue urgencia. 11:59 y 59. «Un segundo», dijo el niño. No levantó la voz. No buscó imponerse. La palabra salió clara, directa, sin adornos. No alcanzó. El presentador siguió hablando por encima, como si no hubiera oído nada. Uno de los hombres giró la cabeza apenas, molesto. «Ahora no», dijo. «Estamos por empezar». La frase no fue dura, fue práctica. Cerró el espacio como una puerta que se traba sin ruido. El contador invisible llegó a 0. La respuesta del generador no fue apagarse, fue ceder. El ventilador se detuvo de golpe. Una de las luces se apagó por completo. El micrófono lanzó un ruido agudo que obligó a varios a taparse un oído. El murmullo se volvió sonido. ¿Qué pasó? ¿Eso estaba previsto? ¿Ya empezó? Las cámaras no bajaron, se movieron, buscando el ángulo del problema. El niño avanzó otro paso. Esta vez nadie lo frenó, no por aceptación, sino porque nadie sabía a quién detener. «Hay que cortar», dijo. «Ya». No fue una orden, fue información. Uno de los hombres soltó una risa nerviosa, breve. «Tranquilo», dijo. «Esto pasa en las demos, no pasaba así». Y él lo sabía. El generador vibró con violencia. El sonido cambió. Ya no era mecánico, era eléctrico, seco, denso. El tipo de sonido que no dura mucho sin consecuencias. El niño estiró la mano hacia el interruptor general y se detuvo, no por duda, porque otra mano, más grande, se interpuso. «No toques nada», dijo la voz, ahora sí elevada. «¿Quieres empeorar las cosas?» Las miradas se clavaron en él. «Ahora sí».
Ahora todos lo veían, no como alguien que estaba señalando un problema, sino como alguien a punto de arruinarlo. El foco se desplazó. El error quedó atrás por un segundo. El cuerpo, al frente. El niño bajó la mano despacio. No discutió. La respiración se le quedó corta. El ruido lo rodeó. El calor subió. El generador siguió forzándose. Algo había cambiado. El fallo ya no era silencioso, ya no podía fingirse, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos en esa carpa acababan de entender algo incómodo. El problema no había empezado cuando el niño habló. Había empezado cuando decidieron no escucharlo. El silencio duró menos de un segundo, pero fue suficiente. No fue un silencio limpio, fue irregular, torcido, como cuando algo deja de ser espectáculo y todavía no se acepta como problema. La gente no dejó de moverse, pero lo hizo distinto. Las manos quedaron a medio gesto, las miradas buscaron un punto que todavía no sabían nombrar. El generador siguió vibrando con esa dureza nueva, más eléctrica que mecánica. El aire bajo la lona se volvió espeso, no solo por el calor, sino por un olor leve, seco, que no estaba ahí antes, plástico recalentado, apenas perceptible, suficiente. Uno de los hombres miró al presentador, el presentador miró al público, y en medio de ese cruce incómodo, el niño seguía ahí, no en el centro, no invitado, pero ya imposible de ignorar. La mano baja, el cuerpo quieto, la mirada fija en el tablero. La frase que lo había detenido todavía flotaba. ¿Quieres empeorar las cosas? No era una pregunta técnica, era una forma de ponerlo en falta. El voluntario que antes le había hablado con ese tono amable que no admite réplica, se acercó otra vez. Esta vez no usó palabras. Lo empujó apenas con la cadera, lo justo para desplazarlo sin hacer escena. Como se mueve un objeto que estorba, muévete tantito, murmuró. Por favor. El niño obedeció, pero no apartó la vista. La luz que se había apagado seguía muerta. El micrófono ya no chillaba, pero el sonido estaba sucio, con un zumbido que nadie mencionaba. El ventilador seguía detenido, inmóvil, como si alguien lo hubiera desconectado a propósito. La fila se apretó. Algunos querían ver mejor. Otros empezaban a calcular si valía la pena quedarse. «¡Calma!», dijo el presentador forzando una sonrisa. Esto es parte de lo que pasa cuando uno repara en vivo. Para eso estamos aquí. La frase buscaba cerrar el tema, pero ya había demasiados ojos abiertos. «¿Y si se quema?», susurró alguien en la primera fila. «No va a pasar nada», respondió otra voz. Rápido. Esa respuesta no sonó segura. Sonó a deseo. Uno de los hombres se agachó por fin, no del todo, solo lo suficiente para mirar el tablero desde arriba, como quien revisa algo sin querer confirmarlo. Tocó un cable, lo soltó enseguida y se limpió la mano en el pantalón. «Se calentó por la carga», dijo. Repitió la explicación como si repetirla la hiciera verdad. El niño respiró hondo por la nariz, despacio. La respiración le pesó en el pecho, no por miedo, sino porque sabía que cada segundo sin decisión empujaba la secuencia un poco más adelante. Miró el interruptor general, miró la caja de fusibles, miró el cable doblado. Nada había cambiado. Si el plástico cedía un poco más, el metal quedaría expuesto, con humedad, con carga. No hacía falta imaginar nada más. El niño dio un paso, no hacia el interruptor, hacia la mesa lateral, donde estaban los fusibles. No tocó nada. La mano grande volvió a aparecer, esta vez con voz. Dijo. «¿A dónde vas?». Varias cabezas giraron al mismo tiempo. El niño se detuvo. No levantó las manos, no retrocedió. El cuerpo le quedó rígido, tenso, como si supiera que cualquier movimiento extra iba a ser leído como desafío. «Si lo dejamos así», dijo, «se va a apagar todo, y puede hacer corto». Usó la palabra simple, la que se entiende sin explicaciones. La frase cayó clara.
pero no convenció. Uno de los hombres soltó una risa breve, irritada. No fue burla abierta, fue ese sonido que se usa para desactivar algo incómodo. «Mira nomás», dijo. «Ahora también sabe». Alguien del público se rió, por reflejo. Otros no. Una mujer en la fila bajó el celular un segundo y miró el tablero con la boca apretada. Un señor con una radio vieja ajustó la caja contra el pecho. Un adolescente que transmitía en vivo movió el teléfono y, sin decir nada, enfocó al niño por primera vez. La vergüenza pública tomó forma ahí, no como insulto, como encuadre. El presentador intentó recuperar el control. A ver, dijo. «No nos distraigamos». No terminó la frase. El generador respondió con otro chasquido, más claro, más alto. El tipo de sonido que ya no se puede ignorar sin quedar mal frente a todos. El hombre de la gorra se tensó. Le molestaba el ruido, le molestaban las cámaras y le molestaba sobre todo que el niño estuviera en el centro del cuadro. «Ya», dijo. «Tú, vete allá, no es tu asunto». El niño no se movió, no por rebeldía, por cálculo. La respiración le quedó corta. Sintió el calor subirle al cuello. Sabía que estaba expuesto. Sabía que si se equivocaba ahora, no habría segunda oportunidad. «Solo necesito 30 segundos», dijo. La frase salió firme, pero le costó. No fue cómoda. No fue natural. 30 segundos era una medida concreta, verificable, no una excusa. El presentador dudó. No lo dijo. Se le notó en la pausa mínima, en el pestañeo largo. Las cámaras estaban ahí, la fila estaba ahí, el error también. «¿30 segundos para qué?», preguntó. No sonó como pregunta, sonó como advertencia. El niño señaló sin tocar. «Ese fusible no es. Está mal. Y el cable está mordido ahí». Dijo mordido, porque así se dice cuando el plástico se abre y parece roído. No buscó precisión técnica, buscó claridad. El hombre de la gorra bajó la mirada, por primera vez. No vio todo. Vio lo suficiente, la cinta levantada, la humedad oscura en la madera, el ángulo forzado del cable. Se quedó quieto medio segundo. Ese medio segundo pesó. El adolescente acercó el zoom. La imagen tembló, pero se sostuvo. El borde gastado de la cinta aislante quedó claro en la pantalla. El hombre tragó saliva. Miró al presentador. El presentador miró la fila. La fila miró sus propias manos. La decisión estaba ahí. El generador vibró con fuerza, como si marcara el tiempo. «Ok», dijo el presentador al micrófono. «Vamos a pausar un momento. Seguridad primero». La frase salió tarde. Salió porque ya no había otra salida. «Corten la carga», ordenó el hombre de la gorra, sin ganas. Un voluntario se acercó al interruptor. Dudó. El miedo a equivocarse frente a todos lo dejó quieto un segundo de más. El niño dio un paso corto. No invadió. No tocó. «Ese», dijo. «El general primero». Nadie rió. El interruptor bajó. Las luces se apagaron por completo. El zumbido murió. El generador dejó de forzarse y quedó en un silencio raro, casi alivio. La lona se llenó de respiraciones soltándose. No aplausos, aire. El hombre de la gorra se agachó con prisa real. Abrió el tablero. El olor a plástico caliente salió de inmediato, confirmando todo sin necesidad de palabras. «Mira nada más», murmuró. Sacó el fusible. Lo sostuvo en el aire, observando el color. El niño tomó uno correcto de la mesa lateral y lo ofreció sin invadir el espacio, no como triunfo, como herramienta. El hombre lo tomó sin mirarlo. Lo colocó. Luego separó el cable del metal con una pinza y dejó visible el borde pelado. No era un desastre todavía, pero estaba a una chispa de serlo. «Entonces el niño tenía razón», dijo alguien en la fila, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El presentador escuchó. «Gracias por avisar», dijo al micrófono.
No fue una disculpa, pero fue público. El niño no sonrió, no buscó miradas. Se quedó quieto, con el pulso todavía alto, sintiendo cómo el foco se alejaba lentamente de su cuerpo y volvía, por fin, al problema real. Durante esos segundos, frente a todos, nadie pudo seguir diciendo que él era el riesgo. La luz no volvió de inmediato, no porque algo estuviera mal, sino porque nadie se apresuró a devolverla. Con el interruptor abajo, el taller quedó suspendido en una pausa incómoda, sin zumbidos, sin música, sin ese ruido constante que antes ayudaba a que todo pareciera bajo control. Ahora no había sonido que disimulara nada. El presentador se aclaró la garganta. Una vez, luego otra. Ajustó el micrófono apagado por costumbre, como si el gesto pudiera devolverle autoridad. La sonrisa que había usado durante todo el evento se le quedó rígida, incompleta. «Bueno», dijo sin amplificación, «vamos a acomodar esto. No fue una orden, fue un intento». Nadie respondió. El hombre de la gorra siguió trabajando. Sus movimientos eran cortos, rápidos pero tensos. Cambió el fusible, separó el cable, aseguró la cinta con una vuelta nueva, más apretada. Cada gesto tenía prisa, pero no calma, como si quisiera borrar lo ocurrido sin dejar marcas. El niño se mantuvo a un lado. No se acercó más. El pulso todavía le golpeaba en los oídos, no fuerte, persistente. La respiración le costaba bajar, no porque el peligro hubiera pasado, sino porque ahora estaba entrando en otro terreno, uno menos visible. Las miradas. La fila seguía ahí, compacta. Algunas personas murmuraban en voz baja. Otras observaban el tablero con una atención distinta, más seria. Un par de celulares seguían grabando, aunque ya no sabían bien qué estaban registrando. El adolescente que había hecho zoom no bajó el teléfono. Cambió apenas el encuadre. Esta vez no apuntaba al cable, apuntaba al niño. No era reconocimiento, era interés incómodo. «¿Y él quién es?», preguntó alguien sin levantar la voz. La pregunta quedó flotando. No era ofensiva, tampoco era amable. Era la forma más simple de marcar distancia. El presentador escuchó, miró al niño, luego al hombre de la gorra, esperando que dijera algo. El hombre no dijo nada. Terminó de cerrar el tablero con un golpe seco y se puso de pie. «Listo», dijo. «Ya está». No miró al niño. El presentador asintió demasiado rápido. «Perfecto». Entonces retomamos. Dio 2 pasos hacia el micrófono y lo encendió. El zumbido regresó, limpio esta vez. Probó sonido. 1, 2. La luz volvió bajo la lona. El generador arrancó sin quejarse. Un aplauso tímido nació en algún punto de la fila. Murió antes de crecer. No había ambiente para celebrar. El evento seguía, pero algo se había desplazado. «Como ven», dijo el presentador, «estas cosas pasan. Por eso es importante revisar todo con calma». La frase fue general, impersonal, segura. No mencionó al niño. El adolescente dudó un segundo. Bajó el celular. Luego lo volvió a subir, pero ahora enfocando al presentador. La historia se estaba acomodando de nuevo, delante de todos. El niño notó ese cambio con claridad. No lo pensó, lo sintió. El peligro ya no era eléctrico, era social. Había tenido razón, y eso no siempre se agradece. El hombre de la gorra se acercó al presentador y le habló en voz baja. No se escucharon las palabras, pero el tono era firme. El presentador asintió varias veces, demasiado seguido. «Bueno», anunció, «vamos a continuar con la demostración. Les pedimos paciencia». La fila avanzó, el movimiento volvió. El niño dio un paso atrás, buscando el borde de la lona, el mismo lugar donde lo habían puesto al inicio. No por esconderse, sino porque entendía que ahora estaba, más que antes, fuera del centro. «Oye», dijo alguien detrás de él. Se giró.
Era la mujer que había bajado el celular antes. Sostenía la máquina de coser contra el pecho. No sonreía. Tampoco parecía nerviosa. «Gracias», dijo. «Si se quemaba, quién sabe». No terminó la frase. El niño asintió una vez, nada más. El agradecimiento fue real, pero fue pequeño, privado. No alcanzaba para equilibrar lo otro. ¡Eh!, llamó una voz desde el centro. El niño levantó la mirada. Era el hombre de la gorra. «No te metas donde no te llaman», dijo. «Hoy salió bien, pero no es tu responsabilidad». No gritó, no insultó. Lo dijo con un tono controlado, casi razonable. El tipo de frase que suena correcta frente a otros, incluso cuando duele. Varias personas escucharon. Nadie dijo nada. El niño sintió el calor subirle al cuello. El cuerpo se le tensó. Los hombros se cerraron apenas. La respiración se le acortó, no por miedo, sino por contención. «Solo estaba avisando», dijo. La voz le salió baja. No era una defensa, era un hecho. El hombre hizo un gesto con la mano, como quien da por cerrada una conversación menor. «Ya», dijo. «Está bien, pero no estaba bien». El presentador retomó el guión. La música volvió. Los primeros aparatos comenzaron a revisarse. La gente se acercó a las mesas como si nada hubiera pasado, como si no hubieran estado a segundos de algo peor. El niño miró el tablero una última vez. Todo estaba en su sitio ahora. Seguro, estable, gracias a una corrección que no llevaba su nombre. Ahí entendió algo que no había previsto. Haber evitado el desastre no lo había protegido. Lo había expuesto, porque había quedado claro frente a todos que el sistema había fallado y que alguien pequeño, callado, desde el borde, lo había visto antes. Eso no genera gratitud inmediata, genera incomodidad. Y la incomodidad, cuando se mezcla con orgullo, no se queda quieta, busca defenderse. El niño dio otro paso atrás, alejándose del centro del taller. El ruido del evento volvió a envolverlo, pero ahora sonaba distinto, más áspero, más atento. Sabía que no había terminado, había pasado la primera prueba, pero también había encendido algo más grande, algo que no se iba a resolver con un fusible correcto. El evento siguió, no como antes, pero siguió. Las mesas volvieron a llenarse de manos. Los aparatos empezaron a circular de un lado a otro. El presentador recuperó el ritmo con una voz apenas más lenta, como si cada frase tuviera que comprobar primero que el suelo seguía firme. La música volvió, más baja. Ya no tapaba todo, solo rellenaba. El taller funcionaba y para muchos eso bastaba. El niño permaneció en el borde de la lona. Nadie se lo pidió, nadie se lo indicó. Simplemente entendió que ese era el lugar que le correspondía ahora. No por haber hecho algo mal, sino por haber hecho algo bien en el momento equivocado. Desde ahí veía sin participar. Vio al hombre de la gorra atender a los primeros vecinos con movimientos seguros, explicando cada paso como si nada hubiera estado fuera de control. Vio a algunos asentir, tranquilos, al escuchar que ya estaba todo revisado. Vio cómo la conversación regresaba a lo cotidiano, a lo cómodo. La historia se estaba acomodando sola. Y en esa historia no había espacio para él. El adolescente que antes había transmitido guardó el celular por un momento. Luego volvió a sacarlo, pero ahora grababa planos abiertos, las mesas, la fila, el ambiente general. El detalle incómodo ya no era necesario. El evento tenía que verse normal otra vez. Un hombre pasó junto al niño cargando una licuadora. Lo miró de reojo, como si fuera a decir algo. No lo hizo. Otra persona se colocó delante de él para acercarse a la mesa, tapándole la vista sin darse cuenta. Nadie pidió permiso. Nadie se disculpó.
Ese gesto pequeño pesó más de lo esperado. No era rechazo directo, era algo peor, invisibilidad seleccionada. Cada tanto, alguien lanzaba una mirada rápida hacia el borde, no de agradecimiento, de cálculo, como si aún estuvieran decidiendo qué hacer con su presencia, si tolerarla o mantenerla lejos. El hombre de la gorra no volvió a mirarlo. Ese detalle, más que cualquier palabra, fue el que más le quedó. El niño pensó en irse. La idea apareció clara, casi aliviante. Podía cruzar el gimnasio, salir a la calle, dejar atrás el ruido. Nadie lo detendría, nadie lo notaría de inmediato, pero algo lo sostuvo ahí, no orgullo, no desafío, responsabilidad. Sabía que lo urgente estaba resuelto, pero también sabía que no todo estaba bien. Habían corregido el punto más visible, no necesariamente el sistema, y si algo volvía a fallar, no quería que ocurriera sin que al menos él estuviera cerca para verlo. Esa decisión no lo tranquilizó, lo aisló. El reloj avanzó, 12:20, 12:25. El sol se movió un poco y la sombra de la lona cambió de lugar. El taller seguía funcionando con una eficiencia que empezaba a sentirse exagerada, casi como si necesitara demostrar algo. La gente se relajó. Las conversaciones subieron de volumen. Algunas risas regresaron, más sueltas. Lo que no había pasado empezaba a parecer exageración, una alarma innecesaria. Cuando nada grave ocurre, el mérito se disuelve, y con él la advertencia. «Oye», dijo una voz a su lado. El niño se giró. Era el hombre mayor del radio pequeño, el mismo que antes había apretado la caja contra el pecho. No sonreía. Tampoco parecía molesto. Solo estaba ahí. «¿Eso que dijiste antes?» empezó. «¿Cómo supiste?» El niño dudó, no porque no supiera responder, sino porque no estaba seguro de que debiera hacerlo. Miró el radio, luego el tablero. «Se oía raro», dijo. «Y el fusible no era del color correcto». El hombre asintió despacio. «Mi hermano trabaja con eso», dijo. «Siempre dice que lo peligroso no avisa fuerte». No agregó nada más. No agradeció. Se quedó unos segundos, como si buscara otra frase. No la encontró. Volvió a la fila. El intercambio dejó algo flotando. No alivio, no orgullo. Una confirmación silenciosa. No todos lo habían descartado. El niño volvió a mirar el tablero. El hombre de la gorra se secaba el sudor con el dorso de la mano. No parecía tranquilo. Parecía ocupado o atento a todo menos a un punto específico. El borde de la lona. El niño notó entonces que el hombre evitaba ese lado. No miraba hacia allí, no se acercaba, no era miedo, era incomodidad. Y la incomodidad, cuando no se resuelve, busca salida. «¿Quién es ese niño?», preguntó alguien más adelante, sin mala intención, pero con suficiente volumen. El presentador respondió rápido, sin pensar demasiado. «Ah, alguien del barrio». La frase fue breve. Conveniente, no era falsa, tampoco era justa. El niño sintió el golpe seco de esa reducción. No porque lo negara, sino porque lo hacía pequeño, inofensivo, fácil de ignorar. La música subió un poco. Alguien rió por algo que no tenía que ver con él. El evento recuperaba su forma, y aún así, debajo de esa normalidad, algo seguía tenso. El niño lo notó cuando el generador emitió un sonido breve, distinto, no peligroso, no urgente, apenas un cambio de tono. Casi nada. Miró el tablero. Todo parecía en orden. Miró al hombre de la gorra. No reaccionó. El niño apretó los dedos. El cuerpo recordó. No quería repetir la escena. No quería volver a ser el problema visible, pero tampoco podía ignorar lo que oía. Dio un paso. Se detuvo. Dio otro. Se detuvo otra vez. Esta vez, nadie lo frenó. Nadie lo miró. Ese fue el peso real. El silencio, cuando deja de ser impuesto y se vuelve indiferente,
cae distinto, no empuja, aplasta. El niño entendió entonces que el costo no había terminado con la advertencia, solo había cambiado de forma. Ya no se trataba de que no le creyeran, se trataba de que preferían no necesitarlo. Eso duele más, porque significa que si algo vuelve a salir mal, el sistema va a resistirse no por desconocimiento, sino por orgullo. Y el orgullo, cuando está herido, no se equivoca en silencio, se equivoca hacia adelante. El niño se quedó quieto, escuchando, no esperando una falla inmediata, sabiendo que, si volvía a fallar, esta vez no bastaría con señalar un detalle. Esta vez, alguien iba a decidir a quién escuchar. El primer cambio no fue técnico, fue humano. El hombre de la gorra empezó a moverse distinto, no más rápido, más rígido. Cada vez que alguien se acercaba al tablero, él se colocaba apenas delante, sin tocar, sin hablar, como si cuidara algo que ya no quería que se discutiera. El gesto era sutil, pero constante. Un cuerpo que se interpone cuando no hace falta. El niño lo notó de inmediato, no porque lo mirara fijo, sino porque había aprendido a leer esos movimientos mínimos. Un paso lateral que no estaba antes. Una mano que permanece más tiempo del necesario sobre una superficie segura. Una espalda que se acomoda para cerrar el paso. No era prevención, era control. El taller seguía funcionando. Los aparatos entraban y salían. La fila avanzaba con un ritmo aceptable. Desde afuera todo parecía normal, incluso exitoso. Algunos vecinos comentaban que era una buena idea, que hacía falta algo así en el barrio. La historia estaba casi cerrada, y cuando una historia se cierra así, suele hacerlo dejando a alguien afuera. El presentador caminaba entre las mesas con el micrófono en la mano. Ya no improvisaba, repetía frases medidas, seguras, pensadas para que nada se desordenara. No hablaba de lo que había pasado, hablaba de lo que estaba pasando bien. Como ven, decía, cuando hay orden, todo fluye. Orden. La palabra se le quedó al niño pegada al pecho, no porque fuera mentira, sino porque estaba incompleta. Ese orden no incluía la advertencia previa, solo el resultado cómodo, lo que se podía mostrar sin explicar demasiado. El adolescente volvió a levantar el celular. Esta vez grababa testimonios cortos, preguntas rápidas, respuestas simples, sonrisas. La cámara se movía buscando aprobación, no fricción. Cuando pasó cerca del niño, el encuadre tembló apenas. Dudó un segundo. Luego siguió de largo. No querían esa versión. El generador seguía funcionando. No fallaba, pero tampoco sonaba igual que al principio. Era una diferencia mínima, casi imperceptible, pero constante, como si trabajara siempre un poco más forzado de lo necesario. El niño lo oyó. Miró el tablero. Todo seguía en su sitio. Miró al hombre de la gorra. Esta vez, el hombre lo estaba mirando. No de frente, de reojo. La mirada duró poco, pero dejó algo claro. El niño bajó la vista, no por culpa, por estrategia. Sabía que si volvía a señalar algo sin que fuera evidente, el sistema no iba a reaccionar como antes. Ya no había sorpresa, ya no había público dispuesto a dudar, ahora había orgullo. Un vecino levantó la voz desde la fila, mostrando un aparato grande, pesado. ¿Y si conecto este también? El hombre de la gorra evaluó el objeto con la mirada. Dudó un instante. Miró el generador, miró al presentador. No hubo revisión, no hubo cálculo visible. Sí, dijo. Dale. La decisión fue rápida, demasiado rápida. Al niño se le tensó el estómago. No fue miedo, fue anticipación. Sabía lo que implicaba sumar carga sin revisar. No porque lo hubiera leído en algún lado, sino porque ya lo había visto pasar otras veces. El generador respondió con una vibración distinta, no peligrosa todavía, pero más grave, más pesada. El niño dio un paso adelante, se detuvo, miró alrededor. Nadie estaba mirando hacia allí.
Las cámaras estaban enfocadas en la sonrisa del vecino, en el pulgar levantado del presentador. «Esto es comunidad», dijo el presentador. La palabra volvió a pesar. Comunidad, en ese momento, significaba avanzar sin preguntar. El hombre de la gorra se movió un poco más, cerrando el espacio entre el tablero y el resto. No hizo falta decir nada. El cuerpo ya estaba diciendo lo suficiente. No hables, no señales, no estorbes. Un par de minutos después, el generador emitió ese sonido breve y regular. No era alarma, no era normal. El niño lo oyó. Miró el tablero, miró el interruptor, miró la caja de fusibles. Nada evidente, nada que pudiera mostrarse en cámara. Ese era el problema. La falla que no se ve es la que más cuesta admitir. El niño apretó los dedos contra la tela del pantalón. El cuerpo le pedía moverse. La cabeza le pedía esperar. Había aprendido que, cuando el sistema decide que alguien sobra, cualquier gesto puede ser usado como prueba de que tenía razón al excluirlo. Y tener razón, otra vez, no garantizaba nada. El hombre de la gorra se acercó al presentador y le habló en voz baja. Esta vez, el presentador frunció el ceño. No mucho, lo suficiente para que el niño lo notara. Luego asintió, sin discutir. «Vamos a acelerar un poco», anunció al micrófono, «para que todos alcancen turno». Acelerar. Al niño se le cerró la garganta. Acelerar significaba menos revisión, más carga, más confianza en que ya pasó lo peor. El generador respondió con una vibración más larga. El sonido se arrastró un segundo de más. Un vecino levantó la cabeza. «¿Eso es normal?», preguntó. El hombre de la gorra respondió sin mirarlo. «Está dentro de lo esperado». La frase cayó como tapa. El niño dio un paso adelante. Esta vez no fue impulso, fue cálculo. Se detuvo a 2 metros del tablero. No tocó nada. No señaló con el dedo. «Si seguimos sumando», dijo, «va a volver a pasar». La voz le salió baja. No buscaba escena, buscaba prevención. El hombre de la gorra giró despacio. Lo miró por primera vez de frente. No hubo risa, no hubo burla, solo una incomodidad fría. «Ya se arregló», dijo. «No hace falta que estés aquí». La frase no fue dura, fue administrativa. Varias personas escucharon, nadie respondió. El presentador miró al niño un segundo, luego miró la fila, eligió. «Gracias, de verdad», dijo. «Pero ahora déjanos trabajar». No dijo «vete». No fue necesario. El espacio se cerró, no físicamente, socialmente. El borde de la lona dejó de ser neutro. Se volvió límite. El niño dio un paso atrás, luego otro, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió algo con claridad. El sistema ya no estaba dispuesto a aceptar correcciones que no pudiera controlar. El generador siguió funcionando. El evento siguió avanzando, pero una decisión ya había sido tomada, aunque nadie la hubiera dicho en voz alta. Si algo volvía a salir mal, no sería por falta de advertencia. Sería porque alguien decidió que escuchar al niño era más peligroso que ignorarlo. Y esa decisión, silenciosa y compartida, acababa de dejarlo fuera. El ruido no apareció de golpe. Se deslizó, no llamó la atención, no pidió permiso. Se coló entre la música baja y las conversaciones, como un hilo tenso que solo se nota cuando ya está tirante. Un sonido que no era fuerte, pero tampoco era el de antes. El niño lo oyó. No reaccionó de inmediato. El cuerpo ya sabía que cualquier movimiento podía convertirse en argumento en su contra. Se quedó quieto, con los brazos cerca del torso, dejando que el sonido terminara de asentarse en el oído. No necesitaba confirmación, la tenía. El generador no estaba fallando, estaba siendo exigido. La fila avanzaba más rápido ahora,
La orden de acelerar había cambiado el ritmo de todo. Menos tiempo por aparato, menos revisión, más confianza en que ya pasó lo peor. Las manos se movían con prisa aprendida. El cuidado se había vuelto un estorbo. Eso también era una decisión. El hombre de la gorra hablaba poco. Cuando lo hacía, eran frases cortas, útiles. Su cuerpo seguía ocupando el mismo lugar, apenas delante del tablero, cerrando el acceso sin tocar a nadie. No hacía falta. El mensaje estaba claro. El presentador mantenía la sonrisa hacia las cámaras, repetía palabras que ya habían funcionado, palabras que no necesitaban explicación. Vamos bien, todo en orden. Gracias por la paciencia. El niño sintió cómo esas frases empezaban a perder peso, no porque fueran falsas, sino porque se decían para no mirar otra cosa. El generador emitió otro sonido irregular. Esta vez duró un poco más. Un vecino levantó la cabeza, miró alrededor. Nadie reaccionó. Bajó la mirada, como si hubiera escuchado algo que no convenía señalar. El sistema estaba enseñando a ignorar. El niño dio un paso corto hacia el borde de la lona, no para acercarse al tablero, sino para cambiar el ángulo desde el que escuchaba. Cerró los ojos un segundo. El sonido seguía ahí, más constante, más grave. No desaparecía. Miró el tablero desde donde estaba. Nada fuera de lugar. Miró la caja de fusibles. Todo cerrado. Miró el interruptor general. Intacto. Ese era el punto peligroso. Cuando el problema existe, pero todavía no se deja ver. El adolescente volvió a grabar. Esta vez no buscaba opiniones ni reacciones. Grababa ambiente, manos trabajando, vecinos sonriendo, aparatos funcionando. El video iba a salir limpio. No había conflicto que mostrar. Cuando pasó cerca del niño, el encuadre volvió a temblar. Un segundo apenas. Luego siguió de largo. La cámara eligió no quedarse ahí. No querían esa versión. Un aparato más grande fue conectado sin aviso. El cable se tensó otro poco. El generador respondió con una vibración más profunda, más pesada. El niño sintió el sonido en el pecho, no en los oídos. Eso no era normal. Miró al hombre de la gorra. Él no reaccionó. Estaba ocupado explicándole algo a otra persona, con el mismo tono seguro de siempre. No era desconocimiento, era decisión. El niño entendió algo con una claridad incómoda. Ya no se trataba de no ver, se trataba de no querer ver. El presentador se acercó para grabar un plano corto. El hombre de la gorra se movió apenas, ajustando el encuadre con el cuerpo, sin tocar la cámara. El tablero quedó fuera de foco. El gesto fue rápido, casi elegante. El niño apretó los dientes, no de rabia, de contención. Sabía que lo que no se grababa era lo que más importaba. El generador volvió a emitir un chasquido. Esta vez, alguien sí lo escuchó. ¿Escucharon eso?, preguntó una mujer mirando alrededor. El hombre de la gorra respondió antes de que el silencio se estirara. Sí, es normal con la carga. Está controlado. Controlado. La palabra cayó pesada. No cerró el tema. Lo empujó hacia abajo. El niño dio un paso. Se detuvo. El cuerpo le pedía avanzar. La cabeza le recordaba el límite. Ya había cruzado esa línea antes y sabía cómo terminaba. No con discusión, con exclusión. El reloj del gimnasio marcó las 12:40. El tiempo seguía corriendo y el sistema seguía apretándose capa sobre capa. Cada nueva señal encontraba menos atención que la anterior. Eso era lo más peligroso. La costumbre al riesgo. El hombre del radio pequeño volvió a mirar hacia el borde. No se acercó, no dijo nada, solo miró como quien reconoce algo que no va a nombrar. El niño sostuvo la mirada un segundo, no pidió ayuda, no esperaba nada. La mirada se rompió sola. El generador vibró otra vez.
Esta vez el sonido se alargó un segundo de más. El niño sintió el impulso de taparse un oído. No lo hizo. Se quedó escuchando, con la respiración contenida. Algo iba a pasar, no por mala suerte, por acumulación. El presentador levantó la voz para cubrir el sonido. ¡Vamos con el siguiente! La música subió un poco más. Las manos se movieron más rápido. El ritmo se impuso sobre el cuidado. El niño entendió entonces que la elección ya estaba hecha. No solo lo habían ignorado, habían decidido avanzar incluso sabiendo que el riesgo seguía ahí, porque detenerse ahora implicaba aceptar que él había tenido razón antes. Y eso, para algunos, era inaceptable. El niño retrocedió un paso más. El borde de la lona dejó de ser solo un límite físico. Se volvió una línea clara. De este lado, el espectáculo. Del otro, la advertencia que nadie quería escuchar. Se quedó quieto, con los pies firmes, escuchando. No esperando el instante exacto, esperando la confirmación. Cuando el generador respondió de nuevo, esta vez con un sonido más áspero, más seco, el niño lo supo, no había margen. El sistema había elegido ignorar una señal clara, consciente y repetida. Y a partir de ese punto, lo que ocurriera después ya no sería un accidente, sería consecuencia. El primer grito no fue de pánico, fue de sorpresa seca, mal colocada. Salió corto, desordenado, sin intención de alertar a nadie. Fue la reacción instintiva de uno de los voluntarios cuando el generador volvió a vibrar, esta vez con una sacudida más brusca, más visible. No lo suficiente para provocar estampida, lo suficiente para romper la continuidad. Las mesas temblaron apenas, un temblor leve, pero real. La música se cortó por un segundo. Regresó enseguida, pero ya no cubría nada. El zumbido eléctrico se había vuelto más áspero, irregular, con un fondo metálico que no estaba antes. El tipo de sonido que obliga al cuerpo a reaccionar antes que a la cabeza. Varias cabezas se levantaron al mismo tiempo. El niño no se movió. No por calma, por agotamiento. El hombre de la gorra reaccionó rápido. Se acercó al generador y apoyó la mano abierta sobre la carcasa, como había hecho antes. Esta vez no la retiró de inmediato. Frunció el ceño. El gesto fue pequeño, pero distinto. La piel no miente cuando el calor ya no es normal. «Está forzado», murmuró. No levantó la voz. No buscó testigos, pero alguien lo escuchó. «¿Qué dijo?», preguntó una mujer desde la fila, sin ironía, sin burla. El presentador avanzó un paso antes de que la frase se expandiera. «Nada grave», dijo. «Ajustes normales». Normal. La palabra cayó, pero no cerró nada. El generador respondió con otro chasquido, más fuerte. Una de las luces parpadeó, esta vez 3 veces seguidas. No se apagó, no explotó, pero tampoco se estabilizó. El parpadeo quedó flotando, como una pregunta sin respuesta. El murmullo volvió, más denso, más difícil de tapar. El adolescente levantó el celular otra vez. Ya no buscaba caras felices. Apuntó directo al generador, al tablero, a las manos tensas. El encuadre tembló, esta vez no por nervios, sino por urgencia. El hombre de la gorra lo notó. «No grabes eso», dijo, sin alzar la voz. El adolescente dudó un segundo, no bajó el celular. Ese segundo fue suficiente. El niño dio un paso adelante. No rápido, no impulsivo, avanzó hasta quedar a 2 metros del tablero. Nadie se interpuso, nadie levantó la mano para detenerlo. El sistema ya estaba ocupado conteniendo algo más grande que su presencia. «Hay que bajar la carga», dijo el niño. La voz le salió más baja de lo que esperaba. No porque dudara, sino porque el cuerpo estaba cansado. La frase no fue una advertencia dramática, fue una constatación. El hombre de la gorra giró la cabeza, lo miró. Esta vez no hubo burla, no hubo fastidio. Hubo algo peor,
Una aceptación tardía, forzada. Ya lo sé, respondió. Estamos viendo, no era acción, era tiempo ganado. El generador vibró otra vez. Esta vez el sonido no se apagó rápido, se sostuvo. El aire bajo la lona se llenó de ese olor seco, inconfundible, plástico caliente. Ya no hacía falta imaginar nada. ¿Eso es olor a quemado?, preguntó alguien. El presentador abrió la boca, pero no llegó a hablar. El generador lanzó un sonido más agudo, breve, como un quejido mecánico. El silencio cayó de golpe, no el silencio cómodo, el otro. El niño miró el interruptor general, miró la caja de fusibles, miró al hombre de la gorra. La respiración le pesaba en el pecho, no estaba tranquilo, estaba exhausto. Si no cortan ahora, dijo, va a saltar solo. La frase salió entera, pero le costó. Se notó en la pausa mínima, antes de ahora. No era amenaza, era límite. El hombre de la gorra apretó la mandíbula, miró alrededor, vio las cámaras levantadas, vio las miradas fijas, vio que esta vez no había forma de mover el foco hacia otro lado. ¡Corten!, dijo. La orden salió tarde, pero salió. Un voluntario corrió hacia el interruptor. Dudó medio segundo, bajó la palanca. Las luces se apagaron de golpe. La música murió. El generador dejó de vibrar con un golpe seco. El silencio que siguió no fue breve, se quedó. El olor a plástico caliente flotó sin disimulo, confirmando todo sin necesidad de palabras. La fila quedó inmóvil. Nadie habló, nadie aplaudió, nadie rió. El momento no admitía reacción automática. El hombre de la gorra se agachó con urgencia real. Abrió el tablero sin cuidado. Un cable estaba más caliente de lo normal. El fusible recién cambiado mostraba una decoloración leve, pero evidente. «Mierda», murmuró. No levantó la vista. El presentador se quedó quieto, con el micrófono apagado en la mano. No había frase posible. El cuerpo lo sabía antes que la cabeza. El adolescente seguía grabando, no por morbo, porque ya no había nada que ocultar. Eso iba a reventar, dijo alguien en la fila. Sí, respondió otra voz. Se sentía. Las palabras empezaron a salir, una detrás de otra, no como acusación organizada, como reconocimiento colectivo. El hombre del radio pequeño habló sin levantar la voz. El niño lo dijo hace rato, no señaló, no levantó el tono. Solo dijo lo que ya era evidente. Las miradas giraron, no todas a la vez, pero sí suficientes. El foco volvió al borde de la lona, al lugar donde el niño había estado todo el tiempo. El presentador lo miró también. Esta vez no había sonrisa, no había guión, solo incomodidad desnuda. ¿Desde cuándo lo notabas?, preguntó, sin micrófono. El niño tardó un segundo en responder, no porque no supiera, sino porque el cuerpo le pedía aire. Desde que conectaron el segundo aparato, dijo, y después el tercero, la precisión cayó pesada. El hombre de la gorra cerró el tablero con un golpe seco, se puso de pie, el sudor le corría por la sien, miró al niño, luego al público, no dijo nada, no podía, porque la secuencia ya estaba completa para todos. No había sido mala suerte, no había sido improvisación, había sido advertencia ignorada. El presentador respiró hondo. «Vamos a hacer una pausa», dijo, sin intención de espectáculo. «Esto no puede seguir así. No fue un pedido, fue una derrota parcial». La gente empezó a moverse despacio. Algunos se alejaron. Otros se quedaron mirando el generador apagado, como si recién ahora entendieran lo cerca que habían estado de algo peor. El niño permaneció quieto. Las piernas le temblaban apenas. Las manos le sudaban, no por miedo, por la descarga tardía. El cuerpo soltando lo que había sostenido demasiado tiempo. Había pasado. No todo, pero lo suficiente.
El sistema había fallado de nuevo, y esta vez, frente a todos. La diferencia era clara. Aunque nadie la dijera en voz alta, ahora ya no podían afirmar que no lo sabían, porque alguien lo había dicho, más de una vez, y esa verdad, pronunciada sin gritos y confirmada en público, ya no tenía dónde esconderse. La pausa no fue ordenada, fue torpe. La gente no sabía a dónde ir ni qué hacer con las manos. Algunos se apartaron del generador apagado, como si todavía quemara. Otros se quedaron cerca, mirando el tablero abierto, intentando confirmar con los ojos lo que el cuerpo ya había entendido hacía rato. El presentador caminó unos pasos sin rumbo claro. Se pasó la mano por la nuca. Miró el micrófono apagado. Lo sostuvo un segundo de más, como si considerara encenderlo otra vez. No lo hizo. Esta vez, hablar no iba a devolverle nada. El hombre de la gorra permanecía de pie junto al tablero. No se movía. Tenía la mirada fija en el interior abierto, como si todavía pudiera corregir algo con solo mirar. El sudor le corría por la sien y se detenía en la mandíbula apretada. Respiraba por la boca, corto, sin ritmo. No había excusa lista, tampoco margen. La fila dejó de ser fila, se rompió en pequeños grupos que murmuraban sin coordinarse. Las frases empezaron a aparecer sueltas, sin destinatario. Pudo haber pasado algo. Había niños, menos mal que cortaron. Nadie levantó la voz, nadie acusó directamente. No hacía falta, eran constataciones. El adolescente seguía grabando. No se acercaba demasiado. No buscaba primeros planos dramáticos, solo sostenía el encuadre, dejando que el silencio hiciera el trabajo. A veces, la falta de palabras pesa más que cualquier denuncia. El niño seguía en el borde de la lona. No avanzó, no retrocedió. El pulso ya no le golpeaba tan fuerte, pero el cansancio se le había instalado en los hombros. No era alivio completo, era algo más denso, como cuando el cuerpo entiende que ya no tiene que sostener nada, y recién ahí siente el peso. Las miradas empezaron a llegarle de a poco, no todas juntas, algunas cargadas de curiosidad tardía, otras de incomodidad, otras de una vergüenza que no sabía bien a quién pertenecía. Nadie sonreía. El hombre del radio pequeño se acercó un poco más al generador. No tocó nada. Solo miró el cable expuesto, el fusible cambiado, la marca oscura en el plástico. «Eso no es normal», dijo casi para sí. Una mujer asintió sin mirarlo. «No». El presentador escuchó, miró al hombre de la gorra, esperando que dijera algo. El hombre no levantó la cabeza. El silencio empezó a pesar de otra manera. Ya no era tensión previa, era evaluación. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó alguien desde atrás. La pregunta quedó flotando. No había autoridad clara que la tomara. El presentador dio un paso al frente, luego se detuvo, miró el tablero, miró al público, miró al niño. Ese recorrido fue visible, incómodo. «Vamos a suspender», dijo. «Por hoy». La frase salió cortada, sin adornos. Suspender significaba admitir que no estaba bajo control, y esa admisión, aunque breve, cayó pesada. Algunos resoplaron, otros asintieron. Nadie protestó. La decisión ya estaba aceptada antes de terminar de decirla. El hombre de la gorra cerró la caja del tablero con cuidado excesivo, demasiado cuidado, como si el gesto pudiera compensar algo. Luego dio un paso atrás. Otro. Se encontró por primera vez en el día sin función clara. «Había que revisar antes», dijo alguien sin señalar a nadie. «Sí», respondió otra voz. Se dijo. No fue un reclamo frontal, fue memoria. El hombre de la gorra levantó la vista. Sus ojos recorrieron el grupo sin detenerse en nadie. Cuando llegaron al niño, no sostuvieron la mirada. Bajaron casi de inmediato. No hubo desafío,
No hubo disculpa, solo retirada. El presentador caminó hacia el borde de la lona. Se detuvo a medio metro del niño. No invadió su espacio. Tampoco se acercó demasiado. Cada gesto ahora parecía medido. «Gracias por...» empezó. La frase se le trabó. Se quedó en silencio un segundo largo, demasiado largo para que pasara desapercibido. «Por insistir», terminó, al fin. No fue una disculpa completa, no fue una reparación, pero fue público y fue incómodo. El niño tardó en responder, no por orgullo, por cansancio. La garganta se le había secado. Tragar le llevó un segundo más de lo normal. «Solo estaba escuchando», dijo. La voz le salió baja, un poco gastada. El presentador asintió sin agregar nada. Se giró para atender a otra persona. No intentó extender la conversación. No hacía falta. La escena ya había dicho lo suficiente. La gente empezó a dispersarse. Algunos se acercaron al niño. No todos, 2 o 3, comentarios breves, miradas que ya no esquivaban. «Menos mal que estabas atento». Eso pudo ser grave. El niño asintió. Nada más. No acumuló palabras. No las necesitaba. El adolescente bajó el celular por primera vez desde que todo había pasado. Miró la pantalla. Luego miró al niño. «Quedó todo», dijo. «Se escucha clarito cuando avisaste». No sonó a promesa, sonó a constatación. El niño no preguntó dónde iba a salir el video. No hizo falta. La prueba social ya no dependía de él, ya estaba en circulación. El hombre de la gorra se alejaba hacia una mesa lateral, recogiendo herramientas con movimientos mecánicos. Nadie lo ayudaba, nadie lo seguía. El espacio a su alrededor se había vaciado sin empujes ni gestos explícitos. No hubo humillación activa, hubo pérdida de centro, y para alguien acostumbrado a dirigir, eso bastaba. El presentador anunció que el evento quedaba cancelado por el resto del día. La gente empezó a salir del gimnasio. El ruido se transformó en pasos, en puertas que se abrían y cerraban, en conversaciones bajas que se alejaban. El niño se quedó un momento más bajo la lona. Miró el generador apagado, apoyó los dedos en la tela de la carpa. Estaba tibia todavía. Pensó en lo poco que había faltado. No sintió triunfo, sintió alivio. La justicia, cuando llega así, no necesita aplausos. Reordena. El sistema había fallado, había sido advertido y había quedado expuesto. No hacía falta decir quién tenía razón. El silencio ya se había encargado de eso. El gimnasio empezó a vaciarse sin prisa. No hubo anuncio final ni despedida organizada. La gente se fue entendiendo sola que ya no había nada más que hacer ahí. Las conversaciones bajaron de volumen, se hicieron cortas, íntimas, como si el espacio pidiera respeto después de lo ocurrido. Las puertas se abrieron y cerraron una tras otra, con un sonido seco que se repetía hasta quedar solo. El niño seguía bajo la lona, no porque no pudiera irse, porque todavía no terminaba de asentarse. El cuerpo empezaba a recuperar su ritmo normal. El pulso ya no se aceleraba sin aviso. Las manos dejaban de sudar, pero la sensación interna era extraña. No había euforia, no había alivio inmediato. Era más bien el cansancio que aparece cuando algo pesado se suelta tarde. El generador permanecía apagado, inmóvil, silencioso. Ya no imponía presencia. Nadie se acercaba a tocarlo, nadie lo señalaba. Era solo un objeto quieto en el centro de un problema que ya no podía moverse del lugar. El hombre de la gorra estaba sentado en una silla plegable, a un costado. No hablaba con nadie. Revisaba herramientas sin necesitarlas, acomodándolas y desacomodándolas con movimientos lentos, imprecisos. Había perdido el ritmo que antes lo definía. No lo observaban, y eso era nuevo. El presentador caminaba de un lado a otro, atendiendo preguntas prácticas, dónde se devolverían los aparatos, cuándo se reprogramaría el evento, a quién había que avisar.
Respondía con frases cortas, sin rodeos. Ya no improvisaba. Cada palabra parecía medida, como si cualquier exceso pudiera reactivar algo que aún estaba latente. En ningún momento miró al hombre de la gorra. Ese vacío se notaba. Antes, todas las miradas buscaban el mismo punto. Ahora, ese punto ya no existía. El centro se había desplazado sin anuncio, sin discusión, sin reemplazo inmediato. La caída no había sido ruidosa, había sido práctica. Un par de vecinos se acercaron al niño otra vez, no juntos, de a uno. Comentarios breves, torpes, sin cierre claro. Gracias por avisar. Yo también lo escuché raro después, pero no dije nada. El niño asentía, no respondía con frases largas, no explicaba, no corregía, no hacía falta. El momento no pedía demostraciones. El hombre del radio pequeño fue uno de los últimos en quedarse. Se detuvo a su lado, miró el generador apagado y luego al niño. «Hiciste lo correcto», dijo. La frase fue simple, sin peso extra. El niño tardó un segundo en responder. No buscó una frase mejor. «Era peligroso», dijo, nada más. El hombre asintió y se fue. Cuando el gimnasio quedó casi vacío, el presentador se acercó de nuevo, esta vez sin micrófono, sin público, sin cámaras levantadas. «Vamos a tener que revisar todo», dijo. No solo eso, miró el generador, luego las mesas vacías. «Esto», empezó. Se quedó callado un instante. No encontró una frase que cerrara mejor. «No se puede repetir». No miró al niño al decirlo. No era necesario. La frase ya lo incluía. El niño asintió una vez, no como aprobación, como constatación. El presentador se quedó un segundo más, como si esperara algo. Luego se dio vuelta y se fue. No hubo cierre emocional, no hubo gesto simbólico. El momento no lo pedía. El hombre de la gorra se levantó por fin de la silla, cargó una caja con herramientas y caminó hacia la salida lateral. Pasó a unos metros del niño. No dijo nada. No levantó la vista. No se detuvo. Nadie lo siguió. La derrota no necesitó palabras. Se notó en la forma en que el espacio quedó intacto cuando se fue. El niño miró alrededor. El gimnasio ya no tenía el ruido de antes. Solo quedaban un par de voluntarios guardando cosas, doblando cables, arrastrando mesas. El evento se desarmaba como si nunca hubiera existido. Pensó en la frase que le habían dicho al principio. «No toques nada», no como instrucción técnica, como lugar asignado. Y entendió algo sin esfuerzo. No haber tocado nada fue exactamente lo que dejó al sistema sin excusas. No hubo gesto heroico, no hubo intervención espectacular, solo observación, advertencia, insistencia mínima. La verdad no apareció con gritos ni con discursos, apareció cuando ya no pudieron esconderla. Esa había sido la única forma de vencer, no humillarlos, no enfrentarlos, dejar que el propio sistema mostrara sus límites frente a todos. El niño caminó hacia la salida principal. La luz de la tarde entraba inclinada por las puertas abiertas. Afuera, la calle seguía igual que siempre. Coches pasando, gente caminando. Nada indicaba que, minutos antes, algo había estado a punto de salirse de control. Antes de salir, miró una última vez hacia adentro. El generador apagado, las mesas vacías, el espacio sin centro. Sintió algo cercano a la calma. No porque hubiera ganado algo, porque había evitado que otros perdieran. La justicia emocional no llegó con aplausos ni reconocimientos formales. Llegó de la única forma que no podía discutirse, dejando claro quién había visto el peligro a tiempo y quién había decidido ignorarlo. El niño salió del gimnasio. La puerta se cerró detrás de él, y adentro, sin ruido ni escándalo, quedó flotando una verdad simple. A veces, la verdadera victoria no es decir «te lo dije», sino no necesitar hacerlo. La semana siguiente, el gimnasio volvió a abrir.
No hubo anuncio oficial ni explicaciones largas, solo un cartel nuevo, pegado con cinta en la entrada, escrito a mano: evento suspendido hasta nueva revisión. Las letras no eran parejas. Nadie preguntó quién lo había escrito. Adentro, el espacio se veía distinto. Las mesas ya no estaban, el generador tampoco. El lugar parecía más grande sin ellos, no más vacío, más quieto. Como si hubiera recuperado una forma que no necesitaba demostrarse. El niño pasó por ahí una tarde, camino a su casa. Redujo el paso sin darse cuenta, miró desde la puerta abierta. El eco era otro. No había música, no había voces superpuestas, solo el sonido normal de un lugar que no estaba apurado. No entró, siguió caminando. En el barrio, lo ocurrido apareció en conversaciones breves y luego se deshizo, como suelen hacerlo las cosas que no quieren convertirse en espectáculo. Eso estuvo cerca. Menos mal que cortaron, frases cortas, dichas sin énfasis. Pero cada vez que alguien improvisaba un arreglo o conectaba algo de más, surgía la misma pausa mínima. Ojo con la carga. No se decía por miedo. Se decía por costumbre nueva. El cambio no fue grande, fue concreto. El hombre de la gorra dejó de aparecer. No hubo discusión ni versiones cruzadas. Simplemente ya no estaba. El espacio siguió funcionando sin él, como si el sistema hubiera aprendido algo sin necesidad de señalar a nadie. Semanas después, el presentador organizó otra actividad, más pequeña, sin generador. Antes de empezar, pidió revisar todo 2 veces. Lo hizo sin discurso, sin marcarlo como aprendizaje, como si siempre hubiera sido así. El niño no estuvo presente. No porque no lo invitaran, porque no hacía falta. Había entendido algo que no necesitaba repetirse en voz alta, que escuchar a tiempo evita escenas que nadie quiere sostener después, que advertir no siempre trae reconocimiento inmediato y que aún así vale la pena hacerlo. No cambió su forma de estar, no empezó a hablar más fuerte, no buscó lugares donde lo miraran, siguió observando con la misma atención tranquila, con la misma costumbre de notar lo que otros pasan por alto, no como virtud especial, como hábito. A veces, cuando alguien decía «no toques nada», la frase ya no pesaba igual. No empujaba hacia afuera. Era solo una frase más, porque había quedado claro, aunque nadie lo formulara, que no tocar no es lo mismo que no ver, y ver, cuando se hace a tiempo, deja marcas. No siempre inmediatas, no siempre visibles, pero suficientes. La justicia no llegó como momento cerrado. Llegó como ajuste lento, como nueva forma de hacer las cosas. Nadie la anunció, nadie la discutió, simplemente quedó. El niño siguió su camino. La calle estaba igual que siempre. Autos pasando, gente caminando. Nada indicaba que, días atrás, algo había estado a punto de salirse de control, y sin embargo, algo había cambiado. No por una victoria celebrada, sino porque alguien escuchó cuando otros prefirieron no hacerlo, y el sistema, tarde pero a la vista de todos, tuvo que adaptarse a esa verdad. No hubo aplausos, no hubo cierre grandilocuente, solo una normalidad nueva, un poco más atenta. Eso fue todo. A veces, el peligro no llega con ruido. Llega cuando alguien advierte y los demás deciden ignorarlo. ¿Alguna vez viste una injusticia así de cerca y sentiste que nadie quería escuchar lo evidente? Te leo en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando, en la pantalla final tienes otra que sigue el mismo patrón. Cuando una advertencia mínima fue descartada y el sistema pagó el precio. Porque no todas las venganzas hacen ruido. Algunas solo esperan a que la verdad quede expuesta frente a todos.